¿Cómo puede ser que una idea que en su día fue considerada casi una herejía médica acabe convirtiéndose en el estándar de oro en los quirófanos de todo el mundo? Esa es la gran pregunta que tenemos hoy sobre la mesa. Es una pregunta fascinante, la verdad, porque no va solo de tecnología. Habla de psicología, de la resistencia al cambio y de una perseverancia. Bueno, casi sobrehumana. Totalmente. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la figura del doctor Kamran Nefat. A muchos no les tiembla el pulso al llamarle el padre de la laparoscopía moderna. Y para guiarnos tenemos una fuente principal, una biografía muy detallada que se publicó en el JSLS, el Journal of the Society of Laparoscopic Surgeons. Nuestra misión es entender no solo las innovaciones técnicas, que son increíbles, sino la mentalidad que hace falta para revolucionar un campo tan establecido como la cirugía. Es la historia de cómo se convenció a todo un sistema de que era mejor operar a través del ojo de una cerradura que, digamos, derribando la puerta. Claro, y para valorar esa hazaña, primero hay que entender cómo era la casa antes de que él llegara con la llave, ¿no? Antes de Nefat, la laparoscopia era una herramienta de diagnóstico, casi un procedimiento menor. Solo para mirar, básicamente. Exacto. El cirujano se tenía que encorvar sobre el paciente a veces durante horas, con un ojo pegado a un visor, una postura agotadora. Era la técnica del single eye, la del ojo único. La visión era limitadísima, el campo de acción mínimo, y cualquier intento de operar de verdad se consideraba, pues eso, peligroso. La fuente que manejamos arranca con una escena que parece casi de película. Captura perfectamente ese choque entre la vieja guardia y la nueva visión. Nos sitúa en Heidelberg, en Alemania, en 1993. ¿Qué pasó allí que resultó tan profético? Pues a ver, hay que imaginarse la escena. Un auditorio en el Congreso Europeo de Endoscopia Ginecológica. La gente sentada en sillas plegables, un ambiente un poco austero, incómodo, y en el estrado se levanta Kamran Nefat y básicamente predice el fin de la cirugía como la conocían. Afirma que en el futuro las grandes incisiones, las laparotomías, serían una reliquia. ¿En el 93? O sea, suena increíblemente audaz. Era más que audaz, era una provocación. La propia biografía dice que estaba 10 años por delante de la curva. La tecnología para apoyar esa visión a gran escala sencillamente no existía. Las cámaras eran primitivas, los instrumentos muy toscos. Claro. La laparoscopia operativa era una rareza que practicaban unos pocos pioneros y la mayoría la miraba con un recelo enorme. Él no estaba describiendo el presente, estaba viendo un futuro que solo él parecía tener claro. Pero él no se limitaba a hablar, ¿verdad? Entiendo que una de sus herramientas clave eran los vídeos. Exacto. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Él no teorizaba, él mostraba. Proyectaba vídeos donde se le veía aplicando estas técnicas a patologías complejísimas, en cualquier cavidad del cuerpo, abdomen, tórax, y su argumento era de una lógica aplastante. Decía que la magnificación de la cámara, por muy primitiva que fuera, permitía ver la anatomía con un detalle, que el ojo humano, a simple vista en una cirugía abierta, jamás podría alcanzar. Veías los nervios, los pequeños vasos. Claro. Era como si un relojero intentara arreglar un reloj con guantes de boxeo y de repente le dieran una lupa y unas pinzas de precisión. La verdad. Pero claro, al proponer esto no estaba sugiriendo una pequeña mejora. Estaba, básicamente, dinamitando la filosofía quirúrgica de un siglo. ¿Cómo reaccionó el establishment? La fuente usa palabras muy fuertes. La reacción fue de hostilidad abierta. Sus ideas fueron calificadas, y esto es literal, de herejía médica. Herejía médica. ¡Qué fuerte! Sí. La biografía cuenta un episodio tremendo a mediados de los 80 en una presentación en la American Society of Reproductive Medicine. Un testigo cuenta que después de oír a Nefat decir que podía tratar endometriosis avanzada por laparoscopia, el ambiente era tan tenso que el público estaba listo para lanzarle tomates. No era escepticismo, era indignación pura y dura. La fuente lo compara con figuras como Semmelweis, al que ridiculizaron por proponer que los médicos se lavaran las manos, o con Pasteur. Pero a ver, ¿es una comparación justa? Lavarse las manos es una idea simple, barata. Cambiar toda la infraestructura de un quirófano, la inversión en equipos, la formación, eso es un reto de otra magnitud, ¿no? ¿No era lógico que hubiera más resistencia? Es una pregunta muy pertinente. La comparación es justa en el plano conceptual, ¿eh? En ambos casos se desafiaba un dogma. Pero tienes razón.
La escala del cambio que proponía Nezad era monumental, y la resistencia tenía varias capas. Primero, el ego. Cirujanos respetadísimos que no querían oír que su método de repente era obsoleto. Claro, me lo imagino. Segundo, había una preocupación genuina por la seguridad del paciente basada en los límites de la tecnología de entonces. Y tercero, y no podemos ignorarlo, había enormes incentivos económicos y de prestigio ligados a los procedimientos que ya existían. Nezhat estaba amenazando un ecosistema entero. Ser un pionero, como dice la fuente, es a menudo un lugar muy solitario. Desde luego. Está claro que para derribar un muro así, hacía falta algo más que palabras y vídeos. Hacía falta una revolución técnica palpable. Y aquí es donde entra en juego el paso de ese ojo único a lo que la fuente describe, y me encanta, como una orquesta. Ese fue el salto cuántico. La innovación fundamental fue la videolaparoscopía. Nezhat fue pionero en algo que hoy nos parece obvio: operar de pie, mirando un monitor de televisión, en lugar de estar doblado sobre el paciente. Dejó de operar sobre el cuerpo para operar sobre una imagen del cuerpo. Tecnología debieron ser, bueno, increíblemente precarios. Precarios es decir poco. La fuente describe cómo usaba equipos de vídeo pesadísimos, cámaras de tubo que no estaban diseñadas para medicina, y él mismo las apañaba. El texto original usa la palabra to rig, que tiene esa connotación de improvisación ingeniosa, para acoplarlas al laparoscopio. O sea, un momento. A veces, las fuentes de luz eran tan débiles que tenía que meter un segundo laparoscopio en el abdomen del paciente solo para que funcionara como un foco. Para iluminar, ¿me estás diciendo que era un nivel de bricolaje casi casero aplicado a cirugía mayor dentro de un cuerpo humano? La confianza que tenía que tener en sí mismo se me escapa. Absolutamente. Y no pensemos en un monitor 4K. Pensemos en una tele de tubo de los 80, con la imagen granulada, los píxeles como garbanzos, y con esa imagen tenían que diferenciar un nervio de un vaso sanguíneo. La habilidad que se requería era sobrehumana. Más allá de la proeza técnica del cirujano, ¿qué supuso este cambio? De mirar por un tubo a mirar una pantalla para el resto del equipo en el quirófano. Lo cambió todo. Y aquí es donde la metáfora de la orquesta cobra todo el sentido. La técnica del ojo único convertía la cirugía en un espectáculo de un solo hombre. Solo el cirujano veía lo que pasaba. El resto del equipo, ayudantes, enfermeros, anestesistas, trabajaban casi a ciegas. Siguiendo instrucciones verbales, supongo. Eso es. La videolaparoscopia puso la misma partitura delante de todos los músicos. De repente, todo el equipo veía en el monitor exactamente lo mismo que el cirujano. Las implicaciones de eso tienen que ser enormes. Gigantescas. Y no es un detalle menor. Cambió la dinámica de poder. Un residente joven o una enfermera podían por primera vez anticiparse a los movimientos del cirujano, o incluso señalar algo que el cirujano principal no había visto. La jerarquía se aplanó y la seguridad aumentó exponencialmente. Y por supuesto revolucionó la enseñanza. Ya no había que imaginarse lo que hacía el maestro, se podía ver en tiempo real. Democratizó el conocimiento dentro del quirófano. Tener esa visión, aguantar el rechazo, inventarse la tecnología sobre la marcha, todo eso requiere una motivación a prueba de bombas. La biografía indaga en sus orígenes y parece que la clave de esa determinación está en su infancia, en Irán. Así es. La fuente nos lleva a la Persia de su niñez. La historia que lo marca es la grave enfermedad de su madre. Estuvo al borde de la muerte y fue la intervención de los médicos lo que consiguió salvarla. Y esa experiencia dejó una huella imborrable en toda la familia. Una huella tan profunda que, según el texto, su padre se refería a los médicos como salvadores. Crecer escuchando eso todos los días tiene que moldear tu visión del mundo. Sin duda, creó una especie de mística en torno a la profesión médica en esa casa. Y el resultado es que 3 de los hermanos Nezhat, Kamran, Far y Seana, se convirtieron en cirujanos ginecológicos de renombre. Es evidente que compartían una vocación que iba más allá de lo profesional. Era una misión familiar. Y esa misión personal, esa idea del médico como salvador, parece que cristalizó en un momento muy concreto de su residencia, cuando observó algo que le pareció inaceptable. Exacto. Fue su momento eureka. La biografía cuenta cómo, día tras día, veía la enorme diferencia entre 2 tipos de pacientes. Por un lado, los que se sometían a una cirugía abierta, una laparotomía. Su recuperación era larga, dolorosa, con cicatrices enormes.
Y por otro lado veía a los pacientes de laparoscopía diagnóstica, con incisiones mínimas. Al día siguiente estaban en pie, con un dolor mínimo. Ya. Y ahí fue cuando se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué este abismo? ¿Por qué usamos una técnica mínimamente invasiva solo para mirar? ¿Por qué no podemos tratar patologías complejas por esta misma vía? Esa es la pregunta. Vio el sufrimiento y se negó a aceptarlo como un peaje inevitable de la cirugía. Se negó. Entendió que el obstáculo no era físico, era conceptual y tecnológico. Vio que el cuerpo no exigía grandes cortes para ser sanado. Lo que lo exigía era la limitación de las herramientas y sobre todo de la imaginación de los cirujanos. Y se propuso derribar ambas barreras. Y una vez que se hizo esa pregunta, la respuesta que dio fue abrumadora. La lista de primeras veces de Neshat y su equipo es mareante. Primeras resecciones laparoscópicas de vejiga, uréter, intestino, diafragma, disección de ganglios linfáticos, histerectomía radical, incluso cirugías durante embarazos avanzados. Lo crucial de esa lista es el efecto dominó que generó. Al demostrar que podía tratar por vía laparoscópica una patología tan compleja y temida como la endometriosis profunda, que invade múltiples órganos, básicamente rompió la barrera psicológica. Era el caso de prueba definitivo. Exacto. La endometriosis era el caso perfecto. Una enfermedad difícil que requería una disección minuciosa. Al tener éxito ahí, le estaba diciendo al resto de especialidades, si nosotros podemos hacer esto, ¿cuál es vuestra excusa? Les quitó el principal argumento a los escépticos. Claro, de hecho, él mismo lo resumió en una frase que recoge la biografía. Si la endometriosis avanzada se puede tratar con éxito por videolaparoscopia, entonces podemos realizar prácticamente todos los procedimientos quirúrgicos por esta vía. Y esa confianza atrajo a las grandes instituciones. Efectivamente. La Universidad de Stanford vio el potencial y apostó muy fuerte por él y sus hermanos a mediados de los 90. Hay unas palabras de Mary Lake Pollen, que era la jefa de ginecología de Stanford en 1995, que lo resumen todo. Dijo, Neshat nos muestra el arte de lo posible. Cuando lo ves operar, tienes que deshacerte de la excusa de este procedimiento no se puede hacer por videolaparoscopía. Es una frase potentísima. Neshat nos muestra el arte de lo posible. Pero su legado no se construyó solo a base de habilidad individual. Hubo otro factor clave. Un factor que en mi opinión es tan revolucionario como la propia técnica, su disposición a enseñar. El texto enfatiza que él y sus hermanos compartieron su conocimiento de forma muy libre y desinteresada con el mundo. En un campo tan competitivo donde los pioneros a menudo guardan sus secretos, ellos empezaron a impartir cursos de posgrado ya en 1983. Formaron a miles de médicos. Esa generosidad fue el verdadero motor de la expansión. No se guardaron la llave, hicieron copias para todos. Y así llegamos a hoy, donde aquellas afirmaciones que sonaban a herejía en Heidelberg son ahora el dogma. La cirugía laparoscópica ofrece estancias más cortas, recuperaciones más rápidas y, en manos expertas, menos complicaciones. La profecía se cumplió. Lo que significa, en resumen, que Kamran Neshat no solo inventó un puñado de técnicas. Lo que hizo fue liderar un cambio filosófico. Soportó el escepticismo y el ridículo para materializar una visión de una cirugía menos agresiva, más precisa y más humana. Su viaje, desde operar a encorvado mirando por un tubo con un solo ojo, a hacerlo de pie, dirigiendo una orquesta que miraba un monitor, transformó para siempre la sala de operaciones. El impacto duradero es incalculable. Hoy, millones de pacientes en todo el mundo se benefician cada año de procedimientos mínimamente invasivos que son un legado directo de su trabajo. Damos por sentada la cirugía por vídeo, pero como bien recuerda la fuente, fue necesario que alguien como Neshat luchara por ella, contra viento y marea, durante 20 años. La historia de Neshat nos muestra que las ideas revolucionarias, las que de verdad cambian las reglas del juego, casi siempre son recibidas con hostilidad, con un «eso es imposible» o «eso es una locura». Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Qué práctica médica actual, que hoy consideramos estándar e incuestionable, podría ser vista como primitiva o incluso bárbara dentro de 30 o 40 años? Y lo que es más importante, ¿quiénes son los pioneros que hoy están luchando por esa nueva visión, enfrentándose quizás al mismo escepticismo que él enfrentó?